estimados estudiantes, sean bienvenidos a este video tutorial donde aprenderemos a trabajar con grupos. Entre ellos nosotros vamos a poder crear un grupo, vamos a poder explotar un grupo, vamos a poder editar in situ un grupo y vamos a también a poder conseguir una especie de ayuda entre comillas para rotar grupos de forma más rápida. Básicamente el trabajar con grupos no es tanto una herramienta, sino más bien una función que nos va a permitir a nosotros poder agrupar una serie de entidades. Básicamente los grupos son entidades que pueden contener a su vez otras entidades. Se utilizan para combinar varias entidades en una sola a fin de llevar a cabo operaciones como las que hemos visto anteriormente de una forma mucho más rápida. Entre esas operaciones puede ser la operación de mover, la operación de rotar, entre otras funciones que hemos visto anteriormente. Básicamente el trabajo de grupo sería un escalón más una vez ya habiendo visto la mayoría de herramientas disponibles en SketchUp. Antes de entrar en el tema de trabajar con grupos hay que establecer cierta diferencia o aprender a diferenciar lo que es un grupo y lo que no es un grupo. Básicamente los elementos simples como lo que son las caras, las líneas, los círculos y polígonos son elementos simples y los elementos complejos ya vendrían a ser lo que son los grupos y las componentes, que en este caso nos enfocaremos solamente en lo que son los grupos. Para ello nosotros tenemos una figura que vendría a ser parte de la base de un puente. Tenemos solamente esta pequeña estructura con la cual vamos nosotros a poder trabajar e identificar lo que son los grupos. Bien, ahora vamos a proceder en este caso a crear un grupo. Como bien tenemos aquí la figura en pantalla, esta figura que tenemos ya creada le hemos aplicado ya la creación de grupos, excepto a una de las piezas. Si bien es cierto, vamos a nosotros a diferenciar cuando una pieza está agrupada y cuando no lo está. Esta base que tenemos aquí, si yo la selecciono, podemos verificar con un solo clic que se me selecciona todo el elemento como tal, es decir que esta pieza ya está agrupada. Si yo selecciono este otro elemento, un solo clic y vemos que todo el elemento se me selecciona, es porque esa pieza también ha sido previamente agrupada. Pero ¿qué sucede con esta tercera pieza? Al momento de yo hacerle clic, se me seleccionará solamente una de las caras de este elemento. Eso quiere decir que mi elemento no está todavía agrupado. Por lo que si yo doy un clic, solamente seleccionaré bien sea una arista o bien sea una cara de este objeto que estamos seleccionando. Para ello nosotros debemos tener muy en cuenta y siempre como recomendación el trabajar a medida que vayamos utilizando las piezas que vayan a conformar el modelo que vayamos a crear, ir constantemente agrupando los elementos que vamos creando para así poder trabajar de una mejor manera y evitar sobre todo al momento de realizar algún movimiento que la figura se vaya a deformar o que el elemento que no está agrupado arrastre otros elementos que no queremos que se muevan de su lugar. Entonces por ello es siempre recomendable a medida que vamos creando ir agrupando poco a poco para hacer un mejor trabajo. Como nosotros creamos un grupo, básicamente debemos seleccionar el elemento que queremos agrupar. En este caso queremos agrupar este pilar de aquí, ya que estos dos elementos ya están agrupados. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Voy a seleccionar mi elemento, selecciono todas las líneas y caras que de pronto al momento de seleccionar no se hayan seleccionado todas. Mantengo presionado control y voy seleccionando todas las caras, todas las líneas que conformen mi elemento el cual yo quiero agrupar. Entonces verifico que todas las líneas queden de color azul. Vamos girando por acá y vamos así mismo seleccionando, manteniendo presionado control. Seleccionamos todas las líneas que nosotros veamos. Y una vez que ya tenemos seleccionadas todas las líneas,
Vamos por acá también, que no está seleccionado. Aquí está, aquí, perfecto. Y vemos que ya está todas las líneas y caras de ese elemento seleccionado. Simplemente para agrupar le damos clic derecho a ese elemento y le damos en la opción de crear grupo. Ahora nuestra pieza ya está agrupada al igual que las demás. Si le damos un clic acá abajo, vemos que está agrupado. Un clic por acá, vemos que está agrupado. Y un clic por acá, vemos que está agrupado. Es decir que en este momento ya tenemos tres grupos diferentes de un solo elemento. Tenemos la base y tenemos los dos pilares. Son tres elementos agrupados de forma independiente que forman al final un solo elemento. De esa forma podemos mover con total libertad los elementos que seleccionemos sin preocuparnos de que otros elementos puedan arrastrarse y moverse de su lugar. Vemos aquí, puedo mover libremente. Lo mismo este elemento de acá, selecciono este elemento y lo puedo yo mover con total libertad. Esa es la gran ventaja de trabajar con grupos. E incluso podemos aplicarle las distintas herramientas que hemos visto en anteriores clases. Por ejemplo, yo puedo incluso hacer una copia de uno de estos elementos con la herramienta de mover. Selecciono el objeto que voy a duplicar, en este caso presiono la tecla control, se me habilita el más, doy clic y desplazo el objeto copiado más o menos a esta distancia, que sea equidistante una pieza con otra, y he creado una tercera pieza sin ningún inconveniente. Esa es otra de las ventajas que podemos también realizar una vez que hayamos creado que hayamos agrupado una pieza. Podemos también hacer la función de rotar cualquier pieza que queramos en función de cualquier eje. Vamos por aquí, por ejemplo, y vemos cómo gira nuestra pieza. Entonces, siempre que vayamos dibujando elementos, siempre es recomendable irlos agrupando poco a poco para poderlos trabajar con mucha más facilidad. Bien, ahora vamos a ver cómo podemos nosotros explotar un grupo. ¿Y a qué nos referimos con explotar? Básicamente sería quitarle la función o básicamente desagrupar el grupo ya creado. Vamos a ver cómo podemos explotar un grupo. Simplemente seleccionamos el elemento que queremos explotar. En este caso es el que vamos a hacerlo en el que creamos hace poco. Le damos clic derecho a ese elemento y le damos la opción explotar. De ese modo, el elemento que acabamos de explotar simplemente ahora pasará a ser un elemento con todas sus líneas y caras de forma independiente. Entonces yo quiero seleccionar el elemento nuevamente y nos damos cuenta que hemos seleccionado solamente una cara. Si seleccionamos otra parte, seleccionamos otra cara o una de las aristas. Entonces nuestro elemento ya no es un grupo como por ejemplo los que tenemos del lado de acá. De ese modo nosotros explotamos un grupo. También podemos, nosotros vamos a volver a crear vamos a retroceder, más bien ahí tenemos nuevamente nuestro objeto agrupado y podemos crear incluso un grupo que contenga varios grupos. Si bien es cierto, aquí tenemos 4 elementos agrupados, los cuales podemos transformar todos estos 4 elementos en un solo elemento. ¿Cómo hacemos eso? Marcamos los elementos, mantenemos presionada la tecla control y le damos clic derecho y le damos en crear grupo. Básicamente todos estos 4 elementos internos se han agrupado en un solo elemento. De ese modo también se nos hará mucho más sencillo y fácil poder manipular todo este elemento sin que el diseño que estemos realizando en ese momento pueda salir afectado. Bien, ahora que ya hemos básicamente creado un grupo el cual está conformado por 4 grupos diferentes que son independientes uno de otro, como podemos ver aquí,
Podemos también aplicarle lo que son las herramientas que hemos visto en clases anteriores, por ejemplo la herramienta mover. Seleccionamos el elemento, damos mover, vamos a mover el elemento, podemos copiarlo con control, podemos aplicarle rotación, como podemos ver aquí. Es decir que podemos aplicarle las herramientas que hemos visto anteriormente a lo que son los objetos agrupados. Vamos a hacer para atrás y tenemos aquí nuestro elemento. Si queremos también darle, por ejemplo, color a nuestro objeto, simplemente vamos a la herramienta de pintar, podemos seleccionar un color en específico y si le damos color, básicamente como es un solo grupo, el color, bueno, todos los elementos de ese grupo van a salir afectados, en este caso con el color. Vamos a cambiar y todo el grupo va a salir afectado. Ahora, yo lo que se puede hacer también es poder editar estos elementos de forma independiente. ¿Cómo podemos hacer eso nosotros? Simplemente tenemos que seleccionar el grupo en el cual vamos a trabajar. Por ejemplo, yo doy doble clic y básicamente es como que si estuviera dentro de ese grupo. Justamente tengo una referencia punteada a forma de cubo, donde yo voy a poder seleccionar mis elementos de forma independiente. Antes de aplicar estos cambios, vamos a ver qué es lo que pasa si yo intento aplicar la herramienta empujar tirar a este grupo que he creado. Si yo le aplico la herramienta empujar tirar, básicamente me va a salir un signo de restricción, es decir que no voy a poder aplicar, no voy a poder modificar las dimensiones de mi elemento porque no estoy dentro del grupo como tal. Para ello, como bien dije, doy doble clic, ingreso a mi grupo y de esta manera puedo seleccionar los elementos independientes que he agrupado hace un momento y puedo yo ahora sí modificar las dimensiones o hacer cualquier tipo de modificación. Por ejemplo, voy a tratar de mover este pilar de aquí un poco más a la izquierda, este de aquí un poco, a ver, vamos a ver ahí, ya vamos a seleccionar otro elemento que es este de acá. Quiero moverlo un poco más a la derecha, seleccionamos otro elemento, quiero hacer un poco más acá y quiero aplicarle de pronto a este elemento una nueva copia. Entonces de esa forma yo puedo editar los elementos que tengo en un elemento agrupado. Puedo incluso también modificar las dimensiones. Para ello, para poder modificar las dimensiones, lo que tengo que hacer es ingresar nuevamente a ese objeto agrupado. Básicamente tenemos solamente un pilar y ahí yo recién voy a poder modificar las dimensiones de este objeto como lo estamos haciendo en este momento. Una vez que yo he modificado, salgo de mi elemento y veo la vista general y vemos que solamente he podido modificar uno de los elementos. Es decir, que yo no puedo modificar elementos a menos que yo ingrese a ese elemento agrupado de forma independiente. En la base también, si yo quiero editar la base, tengo que ingresar a la base. Ahí estoy adentro de la base y puedo modificar las dimensiones de este elemento sin ningún inconveniente. Una vez que termine de modificar, simplemente retrocedo, salgo y ya tengo modificadas las dimensiones de unos cuantos elementos. De esa forma yo puedo hacer una edición in situ en un grupo. Siempre para yo poder editar tengo que ingresar a ese elemento agrupado para yo poder hacer cualquier tipo de edición. E incluso puedo también darle colores de forma independiente siempre y cuando yo ingrese a ese determinado elemento. Por ejemplo, ingresé este de aquí, le quiero dar un color naranja. Bueno, aquí más bien he ingresado mal, necesito este solamente. Ahí le doy color
y solamente me ha afectado a este de aquí nada más. Si yo quiero este de acá, por ejemplo, otro color, ingreso acá y puedo darle colores a cada uno de los objetos agrupados. Pero si yo quiero editar, es necesario ingresar al elemento como tal para poder editarlo. A eso nos referimos básicamente con una edición in situ en un grupo. Y por último vamos a ver en este caso la ayuda entre comillas para poder rotar grupos de forma rápida. Cuando nosotros creamos un grupo como el que tenemos aquí, nosotros podemos aplicarle las diversas herramientas que hemos visto anteriormente. Vamos a aplicar por ejemplo entre ellas la herramienta de rotar. Lo que comúnmente hemos aprendido a hacer es que al momento de seleccionar la herramienta de rotar, yo puedo seleccionar mi elemento haciendo inferencia en cualquiera de los tres ejes disponibles para ejecutar el giro correspondiente. En este caso estoy girando mi elemento en sentido antihorario. Aquí por ejemplo lo moví hacia 90 grados en sentido antihorario. Puedo escoger otra referencia, por ejemplo acá, y puedo mover mi elemento sin ningún problema. Eso es lo que comúnmente y lo que habitualmente solemos hacer y lo que hemos aprendido. Pero al momento de crear grupos, el programa nos da una cierta ayuda, entre comillas, para poder mover esos objetos de forma rápida. Cabe recalcar que este procedimiento no es tan comúnmente utilizado. Si yo selecciono la herramienta mover y yo me posiciono sobre cualquier cara de mi grupo, voy a poder observar que se me crean unas pequeñas símbolos de más de color rojo. Lo tenemos aquí, tenemos acá, tenemos acá y tenemos acá. Del mismo modo tenemos acá. Estos signos de más nos permiten a nosotros básicamente emplear el uso de la herramienta rotar de una forma más directa en base a un eje determinado. Aquí tenemos por ejemplo con una inferencia en el eje rojo, por acá tenemos con una inferencia en el eje verde, etc. Y podemos aplicar el giro correspondiente. Como vemos aquí, lo estamos girando, ahí hemos girado el elemento. Podemos girar en cualquier sentido sin ningún problema. Vamos a ver por acá y podemos girar nuestro elemento, pero esto no es tan utilizado más que nada en elementos que son bastante pequeños, elementos agrupados que son bastante pequeños, porque estos signos de más no van a ser tan visibles, y en el momento de que queramos hacer algún tipo de modificación, vamos a recurrir o vamos a por accidente mover nuestro objeto agrupado y puede que se nos deforme el modelo que estemos armando o creando en ese momento. Entonces no es un procedimiento que sea tan común utilizar, es mucho más sencillo y más práctico aplicar de forma directa la herramienta rotar a que aplicarla mediante la herramienta de mover. Bien, una vez visto las cuatro funciones que podemos realizar a través de la creación de grupos, eso sería todo por este video. Nos veremos en una próxima ocasión.